misericordia, que su sabiduría pose en nuestro hermano pastor, que nos va a estar dando lo que son las inducciones de esta enseñanza de teología. También le pedimos, Dios amado, que esté abriendo nuestro entendimiento y que podamos entender a cabalidad, Señor, los contenidos a impartir en esta noche. Son favores que le pedimos. También le presentamos a cada uno de los participantes que todavía no han podido integrarse para que puedan hacerlo, Señor. Si hay algún inconveniente a través de las redes, te pido, Dios, que esté tomando el control absoluto. Son favores que le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, bienvenidos, bienvenidas. Pues ya estamos en la clase. Esperamos que los demás puedan irse añadiendo poco a poco. Ustedes recuerdan que la semana pasada tocamos algunos puntos, ¿verdad? Sobre el primer hombre, la primera mujer, los 4 efectos de la caída, que no queremos llamarlo específicamente. A su manito, ¿qué dice? Bajar la mano. Si puedo silenciarlo. Okay. Bien. Decíamos que algunas personas le llaman mucho esa maldiciones, ¿verdad? Por la caída. Yo quiero llamarle efectos. Hay efectos, más que maldiciones, hay efectos de la caída que vienen sobre el ser humano. Decíamos, conversamos aquí sobre los 4 efectos de la caída, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Recuerdan? ¿Me están escuchando, hermanos? Amén, amén. Estamos escuchando. Hablamos la semana pasada sobre los 4 efectos de la caída. ¿Recuerdan? No, pastor, no Okay. Llegamos a hablar de los 4 efectos de la caída. Yo tengo 2 clases y a veces pues pienso que estoy en una y en otra. Hablábamos, dígalo. Quedamos en la caída y la maldición y se mencionaba la maldición de la serpiente, el dolor de la mujer en el parto, el trabajo doloroso del hombre, la separación de Dios y el pecado. La caída y la maldición. Ajá, ahí quedamos. Bien, entonces, más que una maldición, quisiéramos hablar de efectos. Más que de una maldición, quisiéramos hablar de los efectos de la caída. Hay 4 efectos que tuvo la caída de Caín y Abel. 4 efectos, 4 cosas que sucedieron al Adán y Eva pecar, que estoy con Abel. Al Adán y Eva pecar, hubo 4 efectos que ocurrieron en ese momento. Efecto número 1. Así es que como esto no está en las diapositivas, usted puede irlo anotando. El efecto número 1 de la caída es la separación del hombre con Dios. El primer efecto de la caída es la separación del hombre con Dios. ¿Qué sucedió? Dice la Biblia, porque a veces la gente cree que es la separación de Dios con el hombre. Dios no se separa del hombre. El hombre se separa de Dios por causa de su pecado, por causa de la maldad. Porque quien peca, quien falla es el hombre, no es Dios. Por lo tanto, quien se separa es el hombre de Dios. Y lo vemos cuando Dios busca la manera de acercarse al hombre, cuando Dios aún busca la manera de llegar hasta él, que le habla y le llama: Adán, Adán. El hombre es el que se aparta, el hombre es el que se esconde. Dios le sigue buscando, Dios sigue. ¿Y usted cree que Dios no sabía lo que había ocurrido? Sabemos todos que Dios sabía, Dios había visto la caída, el pecado del primer hombre y la primera mujer, pero Dios le está dando la oportunidad al hombre que se había separado de él, le está dando la oportunidad para volverse a él, para arrepentirse, y el hombre se esconde. Entonces, el primer efecto de la caída es la separación del hombre con Dios, esa lejanía del hombre. Nótese eso, el hombre y Dios están cerca, y con el pecado el hombre se aleja de Dios. La separación del hombre con Dios es el primer efecto de la caída. El segundo efecto de la caída
es la separación del hombre consigo mismo. La separación del hombre consigo mismo es el segundo efecto de la caída. ¿Qué es lo que pasa? Dios llama al hombre y cuando el hombre entonces le responde, Dios le dice, ¿qué te pasó? ¿Qué ocurre? Y entonces el hombre dice, es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Y cuándo tú habías tenido miedo? ¿Y miedo por qué? ¿Y quién te enseñó a tener miedo? Entonces ahora el hombre pues siente miedo, siente vergüenza. El hombre mismo dice, tú no eres digno de oír la voz de Dios. Tú no eres digno de hablar con Dios. Tú no eres digno de que Dios te hable. Entonces entra la separación del hombre consigo mismo. El tercer efecto de la caída es la separación del hombre con el hombre. Tercer efecto de la caída que ocurre dentro del huerto del Edén es la separación del hombre con el hombre. Y cuando hablamos del hombre con el hombre es de Adán y Eva. Dice el Señor, ¿qué pasó? Y el hombre dice, la mujer que me diste, ella comió del fruto y también me dio a mí. Ahí empieza la acusación. Ahí empieza el hombre a acusar a la mujer, a señalar a la mujer. La mujer dice, la serpiente, o sea, empieza la acusación, empiezan a contradecirse, empieza la discusión. Yo pienso que la primera discusión en el matrimonio entre un hombre y una mujer ocurrió en el huerto del Edén. Adán y Eva pelearon, fue por usted, no fue usted, y yo te obligué a ti, le dijo Eva, yo te obligué, yo te puse una pistola aquí, yo te puse un colín aquí en el cuello, yo te puse un cuchillo, fue usted fue el que decidió comer, yo a usted no lo obligué, no Eva, porque tú te pusiste, y, o sea, la primera discusión entre marido y mujer ocurrió en el huerto del Edén, había un pleito, había un problema allí. Entonces ya el tercer efecto de la caída es la separación del hombre con el hombre. Y el cuarto efecto de la caída es que la creación le niega su fruto, le niega los frutos al hombre. Dice la palabra que Dios le dijo entonces al hombre, con esfuerzo, con sudor, con trabajo, con mucho trabajo, tú vas a sacar el fruto de la tierra. La tierra te negará su fruto. Cuando decimos esto, no significa que ahí fue que empezó el trabajo. Adán ya tenía trabajo en el huerto. Adán cuidaba de la tierra, cuidaba de los animales. Adán era el mayordomo. Tanto Adán como Eva eran mayordomos, eran cuidadores de todo lo que Dios había hecho. Pero ahora el trabajo sería más duro. Ahora el trabajo sería más difícil. Porque hay una negación de la tierra para darle fruto al ser humano para su alimentación. Entonces, el pecado resulta en 4 efectos de la caída en el huerto del Edén, ¿verdad? Luego de esto podemos ver a Caín y Abel, ¿verdad? Caín mata a su hermano Abel, ¿verdad? Ahí están la parte de Caín, cuando Caín, pues Dios le dice a Caín, ¿y tu hermano? Y ahí empieza ese poco temor a Dios, y decíamos que no ocurrió realmente, no fue en sí la ofrenda de Caín lo que desagradó a Dios. Decíamos que no fue que Caín le llevó a Dios pues un cordero quizá diferente, una fruta goteada, como decimos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que había en el corazón de Caín. No fue en sí la ofrenda, sino la intención de su ofrenda delante de Dios. La intención que había en el corazón de Caín. Por eso que la Biblia dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manan todas estas cosas, de él sale el bien y de él sale el mal. Por lo tanto, podemos entender que el problema no fue la ofrenda. El problema estuvo en la intención que había en el corazón de Caín. Y esta misma intención es vista cuando Dios le pregunta a Caín sobre su hermano Abel. La respuesta de Caín a Dios fue de irrespeto,
fue de no te tengo miedo, fue de ¿y qué te importa a ti? O sea, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo un guachimán de Abel? ¿Soy yo el que debe cuidar de él? O sea, óyeme, que irrespeto a alguien tan poderoso que puede romperte la cara, que puede desbaratarte, mandarte un rayo y matarte de una vez. Pero Caín ya había endurecido su corazón en contra de la humanidad y en contra de la creación de la humanidad también. Y ahí entran las dos simientes, ¿verdad? A veces hay gente que comparaba las ofrendas. A mí me gustaría comparar más los corazones, el corazón de Abel y el corazón de Caín. Hay una advertencia a Caín y ustedes saben, ¿verdad? Que Caín le dice a Dios, y si alguien me encontrare por ahí y me mata, ¿y qué pasará? Y entonces Dios, y yo creo que esta parte no es atendiendo a un llamado de Caín, no es protegiendo a Caín, no es cuidando a Caín. Yo creo que más bien la señal que Dios le pone a Caín no es por Caín, sino más bien para cuidar a los demás de que no mataran a Caín y que ellos no tuvieran la maldición sobre sus vidas. Entonces Caín se va lejos, ¿verdad? Y ustedes saben y veremos después que Caín tuvo una descendencia y algunos se preguntan, ¿y de quién se estaba cuidando Caín? ¿De quién quería a Caín que Dios lo librara? ¿De quién era? Pues de hermanos, de primos, de familia que habían salido de Adán y Eva, era de su familia, era de una generación que la Biblia no la menciona porque en la Biblia solamente está escrito lo que tiene que ver con la salvación, con lo relacionado a la salvación para los seres humanos. Entonces, por eso es que la Biblia, hermanos, solamente recuerden que el tema general de la Biblia es la salvación del ser humano. Por eso es que no todas las cosas están escritas en la Biblia. Por eso es que no menciona a los demás habitantes. Tampoco la Biblia está escrito de manera cronológica. O sea, no es que esto pasó en un día, en 2 días, en 3 días. No, hermano. Pudo haber pasado mucho tiempo después de que Caín y Abel nacieron y ya pudieron haber nacido muchas personas más. Y Caín sabía que había gente en otros lugares que podían oír la historia de que éste matara a su propio hermano y que ellos quisieran hacer venganza, ¿verdad? Hacer venganza porque también a quien él había matado era un familiar también de ellos. Entonces es importante que entendamos esta parte, hermanos. Amén. Entonces debemos entender todo esto en cuanto a Caín y también en cuanto a Abel, ¿verdad? El pecado de Caín mata a Abel, la maldición que le llega a Caín también, ¿verdad? Y entonces esto es lo que podemos ir viendo aquí. Bien, la función de la genealogía, hay un patrón aquí, ¿verdad? De la genealogía, la importancia, el valor que tienen que ver las genealogías también. Las narrativas muestran la tensión entre la voluntad divina y hay 2 cosas. Está la voluntad de Dios o la voluntad divina y hay una responsabilidad humana. Mientras que las genealogías demuestran la restauración divina, lo que Dios trae para restaurar a la humanidad. Mucha gente dice, pero si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, pero ¿para qué le puso el árbol ahí? Pero ¿para qué Dios pone el árbol si esta gente iban a fallar, si esta gente iban a pecar? Repetimos en esta parte. Hay una voluntad divina. ¿Cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios era que cada uno se mantuviera firme, que se mantuvieran al margen del pecado, que se mantuvieran lejos de este árbol y que obedecieran. La voluntad de Dios es que nosotros permanezcamos en obediencia delante de Él. Entonces hay una responsabilidad que me toca a mí como ser humano. Dios me traza las reglas y a mí lo que me toca, Dios me traza su voluntad y a mí me toca entonces la responsabilidad de cumplir con la voluntad de Dios. Entonces hay una voluntad divina y hay una responsabilidad mía ante el Señor. ¿Ven? Bien. Hay gente que está entrando y saliendo, pero eso es por el internet. Bien. Dos genealogías en guerra. Entra entonces la genealogía de Caín y aquí entra, ¿verdad? La manera en la que la descendencia de Caín sale a flote. ¿Y qué produce
la genealogía o qué produce la descendencia de Caín? Trae una descendencia donde entra Lamec. Y yo sé que a lo mejor ustedes han leído esto, de lo contrario, yo les invito a que vayan leyendo el libro de Génesis y entren aquí al capítulo 4, entren al versículo 23 y 24, donde habla que este hombre Lamec, en su ignorancia, ¿verdad? Lamec dice, bueno, si Caín por matar uno, pues sencillamente tuvo esta maldición, y el que matara a Caín, entonces yo voy a cometer tal crimen para que la maldición del que mata a mí sea mucho más grande. Óigame qué ignorancia la de este hombre. Pero hay una genealogía que sale de Adán, ¿verdad? Entonces hay unos paralelos aquí en Génesis 5, 1 al 2, entre la genealogía de Caín, la genealogía de Adán. Aquí entra Enoc, y ustedes saben que aquí entra Enoc. Dentro de Adán y dentro de Caín hay algo que los une, y es Enoc. Enoc une esto aquí. Y luego también entra Noé, donde entra la esperanza para la humanidad. Enoc tenía una relación tan íntima, tan estrecha, aún saliendo de una genealogía de pecado. Este hombre es la diferencia. Yo creo, hermanos, que no importa de dónde nazcamos, no importa de dónde venimos, no importa el tipo de familia en el que nacimos, oiga, no importa. Hay alguien en el que se puede romper esa maldición de pecado. Hay alguien donde se puede romper ese problema de maldad. Y hay alguien que puede tomar la decisión en Cristo Jesús de decir, a partir de mí, después de mí, se limpia el camino de mi familia. Enoc funcionó como ese espacio, ese lugar o esa persona. Dice la Biblia que hubo una relación tan íntima entre Enoc y Dios, que dice la palabra, que volvieron otra vez a esa cercanía, volvieron otra vez a ese momento de estar juntos, de esa compañía uno con otro, que incluso dice la palabra que en un momento dado la comunicación era tan buena, la conversación era tan grata, que Dios le dijo a Enoc, vamos a terminarla allá arriba, vamos a terminarla en mi presencia. Y dice la palabra que este hombre no vio muerte, sino que Dios se lo llevó, porque este hombre caminó con Dios. Y este caminar con Dios no solamente era un asunto de andar, no solamente era un asunto de hablar, era un asunto de relación, era algo de intimidad. Enoc había tenido una intimidad tan fuerte con Dios que el Señor decidió llevárselo con él y tener una conversación más extensa, más larga, y compartir. Luego entra Noé. Ustedes conocen, ¿verdad que sí? Noé, que dice la Biblia que hubo una generación malvada, una generación pecadora, una generación perversa, y Dios dice, voy a raer de sobre la faz de la tierra a todo ser humano, voy a acabar, voy a matarlos a todos. Y entonces busca a alguien en quien preservar, busca a alguien con el cual mantener a la humanidad, porque el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es grande. Bueno, hay un coro que dice, el amor de Dios es maravilloso, ¿verdad? Entonces Dios ve a Noé. Yo pienso, y si choco con la enseñanza de alguien aquí, ¿verdad? Le pido perdón, pero yo pienso que no podemos tener a un Noé, un santurrón. No es que Noé era un santo, pero en comparación con todos los demás, Noé era justo, Noé era bueno, ¿verdad? En comparación con los demás, Noé era el bueno. Y vemos aquí cómo la manera en la que Noé habla con su familia, cómo Noé le dice a la familia lo que Dios le había dicho, las instrucciones de Dios. Y créanme, era lógico que la familia pensara que Noé estaba loco. Era lógico que la familia no le creyera, que la gente no le creyera a Noé. Era lógico que los primos, que los sobrinos, que los tíos, que la gente que estaba alrededor no creyera a Noé lo que él estaba diciendo, porque lo que Noé estaba hablando era algo ilógico, era algo extraño. ¿Cómo es que tú me dices, Noé, que va a caer agua del cielo cuando nunca ha pasado eso? Eso no es posible, no, es mentira, tú estás loco. Entonces, gracias al Señor que su familia le creyó. A lo mejor le creyó porque él era la autoridad, él era quien mandaba, él era la persona ideal para que todo el mundo le siguiera. No era una opción,
no había opción de que la familia se negara, porque era un irrespeto al padre. Entonces ellos le hicieron el coro, como diríamos en nuestros tiempos, le hicieron el coro, lo obedecieron, a lo mejor sin creer mucho, a lo mejor dudando, a lo mejor se rascaban la cabeza, pasan años, vienen años, pasan años, vienen años y no ven nada y no terminan. Pero de todas maneras, yo creo que Dios tocó el corazón de Noé y Dios puso humildad, sencillez en el corazón de su familia, y estos le sirvieron. Y estos le siguieron. Es más, estos le creyeron a pesar de lo loco, a pesar de lo raro, a pesar de que era una idea fuera de serie, fuera de lo normal, pero ellos le creyeron. Y esto de creerle a Noé, pues también le creyeron a Dios, y esto le fue contado, ¿verdad? Y esto le permitió a ellos salvarse. Entonces, antes del diluvio, pues entran a una parte, ¿verdad? Hay una comparación entre los hijos, dice la palabra que en Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante, que los hombres, ¿verdad? La maldad de los hombres era grande, y los hombres vieron, se dieron cuenta de que unas mujeres eran bien hermosas, eran bien bellas. Dice la Biblia que entonces los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, y de ellos nacieron gigantes. Aquí hay dos vertientes. Aquí hay varias corrientes. Yo conozco dos corrientes de este texto. Hay una corriente que dice que los hijos de Dios eran ángeles, y hay otra corriente que dice que los hijos de Dios eran seres humanos. Entonces hay dos corrientes que se enfrentan aquí. Hay dos corrientes fuertes que se enfrentan en este texto. En el versículo 1 dice que habla de los seres humanos, ¿verdad? Y la parte aquí, la contradicción es que también habla de los hijos de Dios, y algunos eruditos, algunos exégetas lo que dicen es, y comparan esa parte ahí de los hijos de Dios, cuando Job habla que los hijos de Dios llegaron hasta su presencia, hablando de los ángeles y hablando de Satanás. Entonces hay un enfrentamiento entre si estos hijos de Dios eran seres humanos o eran ángeles. Dicho sea de paso, aquí dice que estos hijos de Dios se casaron con estas mujeres. Yo tengo mi propia opinión en cuanto hay una de estas dos vertientes que es en la que yo más me baso, en la que yo más creo, y pues le dejo esa pequeña, ¿cómo se dice? Ese gajito ahí, ¿verdad? A veces no me gusta mucho presentar cuál es mi posición. Como esto es un seminario, no quisiera imponer mi posición, pero sí están estas dos posiciones. Unos dicen que eran ángeles y otros dicen que eran seres humanos, los que vivieron con las mujeres. Entonces, en mi posición, yo tengo una posición y tengo, ¿verdad?, cómo defenderla, pero no sé si pueda decirla aquí públicamente, porque la dije el lunes, y aunque yo respeto la opinión de otros, ¿verdad?, pero yo tengo mi propia posición en cuanto a quiénes eran los hijos de Dios. Miguel Núñez, un autor que yo tengo mucho respeto a él. Él dice que eran ángeles. Él dice que eran ángeles. Y esta es una de las posiciones en la que yo contradigo de manera personal. Es un asunto personal, y yo me baso a que el texto dice que estos se casaron, no solamente se llegaron a ellas, sino que se casaron. Yo no me imagino a un ángel casado, y cuando usted habla de casarse, no solo habla de tener relaciones con alguien, sino de tener una vida, ¿verdad? Y de criar a esos muchachos. Yo entiendo, dentro de mi poco conocimiento, entiendo de que la parte de este texto es que el Señor lo que quiere es preservar. Yo he hablado de la línea mesiánica. La línea mesiánica es cada uno de esos hijos que van naciendo, que son los que preservan, ¿verdad?, esa línea de hombres que llegarían hasta Jesús. Y yo decía en un tiempo que el plan de Satanás era destruir esa línea mesiánica, cortar la línea mesiánica. Entonces, si mataba uno de estos, entonces los pueblos estaban creciendo, los pueblos, la gente, ¿verdad?, estaban creciendo, y entonces el plan era acabar con los hijos de Dios, acabar con el pueblo de Dios.
Y entonces, pues sencillamente, lo que Dios está haciendo es tratando de preservar a la humanidad. En el caso personal, yo no creo que eran ángeles porque, número uno, los ángeles en ningún momento tenían sexo. Los ángeles son espíritus. Los ángeles tomaban forma de hombres y específicamente de hombres y no de mujeres, por la razón de que las mujeres no eran oídas. Entonces, por eso es que tomaban forma de hombre, por esa razón. Entonces, esa es mi posición, pero hay otras posiciones, hermanos. Yo respeto al que crea que eran ángeles. No quiero armar un embrollo en esto. Sí quiero aclarar algo. Si eran ángeles o no, esto no es para salvación. Esto ni salva ni condena a nadie. Esta no es una doctrina central o una doctrina de salvación. Son posiciones y son también, estas son especulaciones. Dentro de las especulaciones no son leyes. La mía es que no eran ángeles, sino que eran seres humanos. La diferencia entre hijos de Dios y las hijas de los hombres, simplemente el hombre era quien representaba en la casa, en el hogar, en el pueblo, era el representante ante Dios. Esa es la manera en la que yo lo veo, pero yo no tengo una verdad absoluta. Amén. Hermana Castia, usted levantó la mano, puede abrir el micrófono y tiene la oportunidad. Castia, levantó la mano. Amén, amén, pastor. Amén. Amén, pastor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Excúseme que mi celular no se quiere escuchar. Amén, y amén. estoy utilizando el de Katia. Yo tengo una incógnita, pastor, ya Amén. que he escuchado algunos exégetas hablar que Noé no era cristiano, sino que era un hombre justo. Acláreme eso, por favor. Bien. Noé no podía ser cristiano porque Cristo todavía no estaba en el tiempo de Noé. Dentro del cristianismo, recuerden que el cristianismo entra en vigencia después de Cristo. Ahora, que no era creyente, que no era alguien que le servía a Dios, de verdad yo no lo creo. Creo que, bueno, si hablamos de Abraham, que vamos a hablar de Abraham sí es sacado de un pueblo prácticamente pagano. Pero lo que yo entiendo es que quizás no era un hombre que tenía una gran religiosidad en cuanto a un seguimiento de una ley, pero vamos a aclarar un punto. Yo creo que se cae esa teoría con lo que voy a decir ahora. Dice la Biblia que cuando terminó el diluvio, cuando ya él salió del arca, ¿qué hizo Noé? ¿Qué fue lo primero que hizo cuando él pisó tierra, cuando él llegó a tierra seca? Bíblicamente dice que él levantó un altar al Señor, edificó un altar al Señor. Yo creo que alguien que se atreva a levantar un altar a Dios es porque le cree. Dice la Biblia que nadie puede acercarse a Dios si no cree que Él es real o que Él existe. A lo mejor no era un creyente totalmente devoto. A lo mejor en ese tiempo, hermano, lo que la gente... Bueno, le voy a explicar algo a ustedes, que lo expliqué en otras clases y después te lo van a recibir. Hay dos tipos de revelaciones. Hay una revelación especial y hay una revelación general. La revelación general es la manera en la que el hombre aprende a conocer a Dios, a lo mejor no porque alguien le predica, no porque alguien le enseña, sino por lo que traemos de manera desde adentro, intrínseca, por así decirlo. Traemos, los seres humanos de por sí, traemos en la genética el deseo, el anhelo, la necesidad de adorar a alguien o a algo. Si no, miren a los indígenas, que ellos adoraban al dios sol, adoraban al dios del rayo, adoraban al dios de la cosecha. Yo pienso, hermano, que aunque ellos no sabían lo que hacían, no sabían a quién adoraban, había un norte fijo. El norte era adorar a algo o a alguien. Y como no conocían a Dios, entonces le ponían un nombre: cosecha, sol, de la tierra, de la luna, lo que sea.
Entonces, yo creo que Noé era un creyente, ya fuera porque conociera a Dios de manera general, por lo que Dios le estaba mostrando. Y en este momento, con la lluvia, Dios le estaba mostrando a Noé. Entonces, ¿cómo Noé le cree a Dios? ¿Cómo me obedece a un Dios en el que él no cree? Vamos a hablar eso. ¿Cómo él va a oír una voz y él va a obedecer esa voz sin conocerle, sin nada? Yo pienso que si Dios le habló a Noé de alguna manera, ya Noé tenía cierto conocimiento de Dios. Algo había pasado. Yo creo que él no, repito, él no era el más santo. Yo creo que él no era, dice que dentro de todo, él era el más justo. Dentro de todos los injustos, dentro de la gente, dentro de toda la gente mala, no era el que más podía sacarse. Hermano, vamos a ser sinceros. Somos cristianos. Yo tengo 30 años en el evangelio y yo no soy más que uno de los pecadores de mi comunidad, de los pecadores de mi iglesia. La diferencia mía a los pecadores de allá afuera es que yo reconozco mi pecado, yo me arrepiento, yo me vuelvo a Dios y yo estoy tratando, trabajando, luchando por una santidad progresiva. Es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy santificándome cada día y cada día debo pedirle perdón a Dios por mis pecados. Entonces, yo no creo que Noé no tuviera por lo menos un conocimiento de quién es Dios para poder oírle, para poder entender y atender y obedecer la locura que Dios le había dicho. Alguna noción acerca de Dios, este hombre tenía que tener. Pienso yo dentro de mi ignorancia, hermano. ¿Ven? Si alguien quiere decir algo, aportar algo en base a esto, voy a hacerlo. Sí. Sí, en cuanto a lo de los hijos de Dios, si son ángeles o son hombres, bueno, para mí también es como usted dice, o sea, mi opinión también, que no pueden ser ángeles. No sé si es bueno basarse en la escritura. Sí, ya usted está presente ya. En el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 30, que dice que en cuanto a la resurrección, ni se casarán ni se darán en casamiento. Igual que los ángeles de Dios en este sentido. O sea que ahora están debatiendo los que ángeles si no se los casan. ángeles Entonces eran ángeles, sino lo que fueron a visitar. Él dice que sí, pero que no se mete en esa ideología porque usted sabe que es mucho. Pero ahora. Sí. Amén. No es, yo no estoy diciendo lo que fueron a visitar. Yo estoy hablando porque escuché a la hermana. No, vaya, que ya. Amén. Voy a aclarar. No estamos hablando de los ángeles que fueron a visitar. Estamos hablando de que dice, ¿verdad? Dice que los ángeles que muchos dicen que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con mujeres y que de esa relación sexual nacieron gigantes. Nosotros, por lo menos en el caso de la Biblia dice también que dice las escrituras, no me acuerdo el texto, la escritura dice que cuando vayamos a la presencia de Dios, no tendremos necesidad, hermano, de estas cosas, porque nosotros seremos semejantes a los ángeles. Entonces, si seremos y los ángeles no tienen necesidad de estas cosas, entonces está haciendo alusión a todas esas necesidades que tienen los seres humanos de sexo, de comida y todo eso. Entonces, en eso yo me baso. Repito lo que decía ahorita. Yo no tengo la verdad absoluta. Esto es un seminario. Y en un seminario pueden haber diferentes vertientes. Lo que se hace es, se lanzan las diferentes vertientes, usted la examina y usted se queda con la que usted entienda es más bíblica. ¿Entienden eso, hermano? Porque yo no vengo a imponer una ideología. Líbreme Dios de querer imponer una ideología. ¿Por qué? Porque yo puedo estar equivocado. Yo puedo estar equivocado y después en un tiempo entender que me equivoqué y entonces tener que pedir perdón. Entonces, como soy humano, puedo estar equivocado. Yo no tengo una verdad absoluta. Bien. Alguien levantó la mano, puede abrir el micrófono, no hay problema. Bien, ya. No tengo Pastor. Sí. Que yo decía referente a... Ay. José Capellán. No, Jorge Mateo, verá que era José Capellán. Está bien. Pastor, que referente a eso, en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 30, dice que en cuanto a la resurrección, ni se casarán, ni se darán en casamiento,
en cuanto a esto, igual que los ángeles. O sea, que Exacto. los ángeles no tienen necesidad, como tiene el hombre, de lo que usted ya ha puntualizado. Sí. O sea, que yo también comparto su opinión. Y dice el texto, mire, en la Reina Valera, en la nueva versión internacional, porque hermanos, yo tengo que confesarle algo. Lo que leemos nosotros son traducciones de la Biblia. Y Reina y Valera de 1960, 59, maravilloso. Dios nos permitió conocer las escrituras a través de esas versiones, pero hermano, tienen ciertas... hay ciertos asuntos en estas versiones, recuerden, son traducciones que salen de un idioma, en el caso nuestro del inglés, y entonces se traducen. Yo no sé si ustedes saben, hermano, yo no sé inglés, pero yo trabajo mucho con norteamericanos. En ese caso, lo que se hace es, cuando el norteamericano habla, el que viene hablando a mí, lo que hace es decirme en mi idioma lo que él dijo, no exactamente lo que dijo. Reina y Valera, eso fue lo que intentó hacer. Hay otras versiones de la Biblia más nuevas que están más apegadas y llegan más a lo que es el original, como la nueva versión internacional, por ejemplo, la de 95. Hay muchas, hermanos, que se acercan más al original. Por ejemplo, usted no va a encontrar en ninguna Biblia de una generación nueva, de esas que se están apegando más al original, el nombre Jehová. No lo va a encontrar, hermano. No lo va a encontrar. Porque el nombre Jehová realmente en el original no existe. No existe. Entonces hay muchas cosas que Reina y Valera en esas traducciones, no voy a decir que añadieron, pero la pusieron para acomodar el texto. Y después vamos a hablar de esas pequeñitas cosas que fueron para acomodar, no con malicia, pero que hicieron daño. Al final han hecho cierto daño. Entonces, esta parte dice en la nueva versión internacional, dice que estos que se llegaron a las mujeres se casaron con ellas. Se casaron con ella. Por lo tanto, yo no me imagino a un ángel teniendo relación, no solamente teniendo relación, sino casándose. Significa que iba a tener una relación permanente con estas mujeres en una familia. Yo me baso en eso y me baso al texto de Mateo que dice el hermano para señalar esta posición. Yo repito, hay muchos conocedores mejor que yo, que saben más que yo de la Biblia. Yo creo que Miguel Núñez sabe muchísimo, pero repito, yo difiero de esa teoría. A lo mejor algún día me dé cuenta que estoy equivocado, pero hasta ahora yo me quedo con esa teoría de que eran seres humanos y que el plan de Dios era preservar la línea mesiánica, y estos gigantes entonces, dice la Biblia, defendieron, dice las Escrituras, eran defensores, porque estos entonces defendían al pueblo y le daba ventaja por su tamaño delante de otros ejércitos, y esto preservó esa parte de la línea mesiánica. A eso me refiero, pero no me voy a detener tanto ahí, pero eso es un bollito al aire. Entonces, habla del juicio de Dios, habla del contraste de la familia de Noé y la gracia de Dios. Repito al hermano Santo, yo creo que Noé tenía cierto conocimiento acerca de Dios, a lo mejor no por una escritura, pero sí por la manera en la que Dios decidió revelarse a él, en la que Dios decidió revelarse a su persona para que él le conociera y pudiera escuchar, atender y entender el llamado de Dios para preservar a la humanidad. Yo creo que Noé tuvo una experiencia con Dios, y esa cercanía a Dios le permitió conocer el plan, el propósito, y no solamente conocerlo, sino obedecerlo también. Y le permitió a su familia también creerle a Noé por la experiencia que había tenido con Dios. Hermano, nadie que no haya tenido una experiencia con Dios llegaría a hacer lo que Noé estaba haciendo. Noé fue el hazmerreír por años de la gente. Noé se convirtió en el loco del barrio. Noé se convirtió en la burla de la gente. Noé se convirtió en el raro, en el desechado de la gente. Y Noé también consigo arrastró a toda su familia dentro de la locura.
Entonces, hermano, no era algo fácil, no era algo cómodo, no era cualquier cosa lo que Dios le estaba pidiendo a Noé. Era algo fuera de la lógica, era algo fuera del conocimiento, era algo de Noé. Tienes que negarte a ti mismo, tienes que negarte a lo que tú has visto, tienes que negarte a lo que tú has oído, tienes que negarte a lo que tú puedes ver, tienes que negarte a lo que tú escuchas, tienes que negarte y solamente verme a mí, obedecerme a mí y creerme a mí. Hermano, eso para nadie es fácil. Ni para Noé, ni para nosotros tampoco. No es fácil. Nada fácil, hermano. Entonces, yo creo que Noé tuvo una experiencia, de alguna manera, una cercanía con Dios para él poder hacer lo que Dios le estaba diciendo, ¿verdad? Luego, pues, hace énfasis en la violencia en la que el mundo se encontraba, la violencia en la que el mundo estaba. Y también habla de la misericordia de Dios, habla de la bondad de Dios, habla del plan de salvación de Dios en cuanto a la obediencia de Noé, según Génesis 22. ¿Y obediencia a quién? A Dios, ¿verdad? Bien, seguimos. Entramos también en el diluvio. Entra otra controversia aquí en cuanto al diluvio. Hay dos vertientes aquí también. Hay una vertiente que dice que el diluvio fue universal. Hay otra vertiente que dice que el diluvio fue territorial. Entonces, ¿cuáles son las dos versiones? Algunos exegetas dicen que había un mundo conocido, que había un mundo que era donde había gente. El plan de Dios era destruir ¿qué? La humanidad, la gente. Entonces, esta versión dice que si Dios lo que quería era destruir la gente, ¿para qué inundar el globo terráqueo? ¿Para qué hacer un diluvio en todo el mundo? Llenar toda la tierra de agua. La pregunta es, ¿para qué si solamente en un pedazo de la tierra había gente, estaban los que Dios quería destruir, estaba la gente que había pecado, estaba la gente y estaba el mundo conocido? ¿Para qué entonces hacer un diluvio de 40 días y 40 noches donde el mundo entero cogiera agua? Entonces, esa es una versión. La otra versión dice que Dios entonces hizo llover sobre el globo terráqueo y que toda la tierra se llenó completamente de agua. El diluvio, la lluvia, el aumento de las aguas, ¿fue universal o fue territorial o fue específicamente en todo el lugar hasta donde podría llegar el arca? Entonces, hay dos posiciones, una que dice que fue universal y otra que dice que no. Repito, la que dice que no alega que no había ninguna necesidad y que Dios en su sapiencia, siendo un Dios sabio, pues no iba a cometer la torpeza de llenar el mundo entero sin ninguna necesidad. Eso es lo que dice esa teoría. Y otra dice entonces que sí, que llovió sobre el mundo entero, pato o gallareta, se haya o no haya gente en los demás lugares. Entonces, usted, en este caso, tomaría la que usted entienda más bíblica, la que usted entienda. Otra vez repito, esta no es ni una doctrina, son teorías que no son ni para salvación ni para perdición. O sea, lo que usted crea sobre eso ni lo va a salvar ni lo va a condenar. Pero es bueno que sepan cuáles son las dos vertientes que hay sobre esta posición. Si fue el diluvio universal o si solamente fue territorial en cuanto a aquellos que vivían, ¿verdad?, en el tiempo. Bien, el aumento de las aguas. ¿Qué pasó después del diluvio? Y es lo que, ¿verdad?, el hermano Santos decía ahorita y lo que yo decía. Dios se recordó de Noé y se recordó, hermano, yo no creo que es que se le haya olvidado. Es una manera, por así decirlo, poética, es una manera maravillosa de decir que Dios está pendiente del ser humano. Yo no creo que Dios se haya olvidado.
se me olvidó. Ay, pero verdad que Noé anda en el arca dando tumbulazo. No, yo no creo eso, hermano. No creo que fue que Dios en un momento, como a veces nos pasa a nosotros, que tenemos agua hirviendo o pusimos agua a calentar y por el bajo es que sabemos que estaba algo en la estufa. Anda, se me olvidó. Y el humo es que no. Yo no creo eso, hermano. Yo creo que que Dios se recordó de Noé. Estaríamos hablando simplemente de esa manera maravillosa en la que Dios siempre está pendiente de los seres humanos. Dios entonces decide retirar las aguas, ¿verdad? O sea, dejar ya que las aguas dejen lo seco, ¿verdad? Y entonces hay algo que se llama un nuevo mundo, el mandato para multiplicarse. Dios vuelve otra vez y dice, bueno, hay que multiplicarse. Y recuerden que ahí habían solamente 8 personas y Dios le dijo, hay que multiplicarse, ¿verdad? Noé, entonces, ahí volvemos en el 8:20 y 22, Noé construye un altar. Repito, nadie que no tenga un conocimiento de quién es Dios le puede levantar un altar. Hay un pacto entonces entre Dios y Noé y ese pacto es sellado, ¿verdad? Es sellado con el arco iris, ¿verdad que sí? Y entonces vienen las naciones de los hijos de Noé, según el capítulo 10, o sea, de allí salen esas naciones de los hijos de Noé, ¿verdad? Ya lo que podríamos llamar, después del diluvio, el nuevo mundo, ¿verdad? Entra Babel, ¿verdad? Entra Rehoboth, entra Nínive y otros lugares más van entrando ya en ese nuevo mundo después que vemos cuando veamos ya lo que pasó con esta gente de Babel. Amén. Amén. Moto E4 levantó la mano. Hablemos. Sí, buenas. ¿Me escuchan? Amén, le escuchamos. Sí, pastor. Bendiciones. Yo he estado investigando acerca de las razas, sí, de dónde salían las razas, y leyendo algunos artículos de ingleses, ellos dicen que todas las razas salían de ahí de cuando Noé. Se dice que los negros salieron de Canaán por la maldición que Noé le dijo cuando lo vio desnudo. Él dice que serán sirvientes por toda su vida. Entonces los negros se quejan de esa maldición, siempre le ha sido a ellos. Los africanos, aquí tenemos también los haitianos, siempre han sido pues esclavos durante la historia. Entonces, las demás razas, pues no sé realmente si se dieron ahí en ese sentido, pero sí también he leído que también sucedió cuando la confusión de lengua en la Torre de Babel. Cuando yo confundí la lengua, entonces ahí cada quien cogió para su lado. También ahí se dio parte de cada quien cogió su camino, y también ahí se dio se originaron las etnias, las razas. Pero en cuanto a Canaán, cuando esa maldición de Noé, cuando le dijo, maldito será siervo por todas las generaciones, hay gente que dice que pues de ahí salen los africanos. De eso, el nombre de Cus, que es hijo de Canaán, significa como oscuro o negro, si mal no recuerdo. Para saber si usted tiene algo que para saber si tiene algo que aportar acerca de eso. La primera pregunta sería, ¿dónde usted encontró esos datos? Porque yo no me he interesado en eso, pero hay que ver dónde se encuentran los datos. Hay datos que pueden ser maliciosos, hay datos que pueden venir con malicia. En ese caso pareciera como racismo a la raza negra. ¿Sabían ustedes, hermanos, que lamentablemente el pueblo de Dios también es racista?
Ustedes han oído ese coro, el rubio de Galilea va pasando ya, el rubio de Galilea va pasando ya, el rubio, o sea, no puede ser negro. ¿Sabían ustedes, mi hermano? Por eso le pregunto, porque habría que ver de dónde viene cuál es la fuente, qué fuente arroja eso, porque algunos exégetas dicen, y aquí, ahí es que voy en esa parte, que a Jesús lo pintan blanco, que a Jesús lo pintan ojo verde, ojo azul, qué sé yo, pero que realmente Jesús, el color de Jesús es más a lo que llamaríamos trigueño, es más oscuro. Entonces, que no es blanco, sino que es más oscuro. Entonces, hay que, yo no puedo argumentar mucho de eso porque con sinceridad no he investigado, pero sí yo invitaría a ver la fuente, de qué fuente viene esa teoría, porque son teorías, hermanos, de que yo sí creo en los idiomas que salen de Babel, pero las razas ya, no sé si ustedes saben, que se ha comprobado que hay osos y hay animales que han emigrado a otros lugares, por ejemplo, del calor al frío, y que por la migración llega el momento en que la raza cambia, el pelaje cambia, el color cambia. Entonces, creo que eso es científicamente hablando, esto tiene más coherencia que una maldición, porque estamos diciendo entonces que los negros somos negros por una maldición, y está de más decir que yo soy negro. Entonces, está de más decir, usted dice a un negro, mira, maldito negro. Entonces estaríamos diciendo algo normal, que realmente, si yo digo a alguien, tú eres un maldito negro, está diciendo que realmente tú eres maldito porque tú eres hijo de maldición. Entonces, por eso yo, no porque soy negro, sino porque hay que tener cuidado de las fuentes, de dónde vienen. Recuerdan que la gente pinta al diablo ¿de qué color? Negro. ¿Y usted cree que pintar al diablo negro, eso es sano? ¿Usted cree que de dónde viene eso? Viene del mismo racismo. Entonces, cuidado de dónde sacamos las informaciones, porque esto puede traer inconvenientes. Un ejemplo, Jesús no era rubio, ni tampoco era blanco. No hay, dígale a un africano eso, que Jesús era blanco y rubio. Entonces, realmente, hermanos, yo creo que tenemos que ver bien. Yo le prometo que lo que voy a hacer es buscar la información de las razas y también las diferentes fuentes, porque esto nos lleva a especulación. Es para que tengamos cuidado, porque yo sí creo en el asunto de los idiomas, pero de las razas, porque acuérdense que el etíope, lo que se piensa es que no era de Etiopía, y los etíopes no son blancos, son negros en su mayoría. Entonces, podríamos decir este tipo de cosas y ya. Entonces, no sé, no tengo esa información de que el negro sea por una maldición a alguien, independientemente de lo que signifique un nombre, de verdad. Por eso, donde la Biblia calla, yo quiero también callar, pero voy a investigar sobre el origen de las razas. Pero gracias, mi hermano. Mi hermano Corsino. Amén. Pastor, sobre eso que usted está hablando, yo tuve como una incógnita y he escuchado a varios pastores hablando sobre lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que yo he escuchado eso de que Jesús era de tal color, pero si nos vamos un poquito más a la historia, algo más común y reciente, Hitler asesinaba a los judíos era porque supuestamente ellos ensuciaban a la raza blanca. Exactamente. Entonces, si nos vamos un poquito más al Génesis, que es donde estamos hablando, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, bueno, al hombre directamente, dice que sopló del polvo de la tierra. Sí. O sea, si nos vamos fijando por eso, del color de la piel viene siendo entonces que el hombre era del color de la tierra. Entonces, al pasar el tiempo, como usted decía, del hombre ser una persona de aquí para allá y de allá para acá, el color de la piel va cambiando según el área donde está. Por ejemplo, si es muy frío, puede que su piel tenga un cambio radical, y si es muy calor también puede tener otro cambio radical. Entonces,
al pueblo de Israel también pasaba por lo que era por lo de Cierto. Egipto y los extranjeros. Pueden también que hayan surgido diferentes tipos de colores de personas. Porque también la genética, que según la genética dice, por ejemplo, formulada por Gregorio Mendel, puede haber cambios en las generaciones de cada persona, Pero una según la pregunta que genética yo que hice, haya. ¿qué de malo? Amén. ¿Qué hace desencadenado de qué? Ven. Están discutiendo ahí. Bien. No, está bien. Aclaro. Escúchenme, hermanos. No tengan miedo en preguntar. No tengan, oigan, hermano. No me gusta estar contigo ahí. Amén. Oigan. No tengan miedo en preguntar. No tengan miedo en dar su opinión. No tengan miedo. No. El hecho, quiero aclarar este punto. El hecho de que a lo mejor hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo, no significa que yo tenga la verdad. Pero también esto aquí está para aprender. Vamos a suponer, si usted no hace la pregunta, si usted no opina, si no comentamos este tipo de cosas, si hay un error, seguimos en el error. Entonces, qué bueno que podemos aquí comentar. No hay ningún comentario ni tonto, ni raro, ni vergonzoso. No lo hay, yo creo, hermanos, que este es el lugar indicado para hacer comentarios, preguntas, y no importa. Y vamos a conversar como amigos. Así es que este es el mejor lugar. Así que mi hermano del Moto E4. Sí, pastor. Bien hecho. Pastor, Sí. es pastor José Luis que le habla. Sí. Pastor, O sea, usted tengo en otro aparato, oye. Perdón, amado, pero si usted busca el significado de Cus, sí. Quiere decir negro. O sea, y tampoco yo, solamente fue algo que yo leí y me pareció interesante. No estoy argumentando de que sea cierto, porque solamente dije algo que lo vi y me pareció, pues, bueno, esto parece interesante. No. También yo me he cuestionado los pueblos de África, toda esa miseria y tanta cosa que se ha visto con la esclavitud y el tráfico de ellos. Entonces, y también el mismo pueblo haitiano con tantas maldiciones, tanta miseria. O sea, algo tiene que haber pasado para que ese pueblo tratara todo eso. Sí. O sea, para nadie es un secreto que no porque sea racista, porque también yo soy negro. O sea, para nadie es un secreto que desde antaño, de las antigüedades, los negros, nosotros hemos pasado por diferentes cosas, por matanza, por rebeliones, por esclavitud. O sea, por eso es que yo realmente me llegó a la decisión, porque Cus es hijo de Canaán, y si tú buscas el significado de Cus, significa negro, literalmente. Sí. Es cuanto, amado. Que no tiene que ser reglamentalmente por el color. No tenía que ser por el color. Gracias, pastor. Déjeme explicar una cosa. Gracias por usted mencionaba, y no importa donde tengamos un poquito aquí, hermano, esto es bueno. Óigame, usted mencionaba todo lo que nos pasa a veces, pero también los mexicanos pasan muchísimas crujías, muchísimos problemas, y podríamos mencionar los venezolanos ahora mismo. Entiendo, y yo quiero llevarlo más que a una raza, más que a un color, quisiera llevarlo al pecado. Ustedes saben que en África, hermano, ustedes saben cómo la adoración, cómo la manera en la que ellos se entregan a su tipo de religión, a todo eso, aunque hemos visto en abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero en el sentido de la raza nuestra, más que una maldición, es como que arrastramos un pecado. Eso sí, arrastramos como un pecado, como una maldad, arrastramos todo eso, y la consecuencia del pecado entonces es la muerte. Yo recuerdo que hubo un tiempo en el que a México, recuerdo como hoy, que empezaron a decapitar pastores, empezaron a matar cristianos y empezaron a adorar a la muerte. Recuerdo que eso fue algo abierto en los años
90 y pico, no me acuerdo cuánto, pero era 90 y pico, 93 por ahí. Y yo, porque a mí me iban a llevar a México a predicar, y yo desistí por la decapitación de algunos pastores y predicadores. Y hubo un tiempo en que se metieron unos ciclones a México, unos huracanes, que acabó con muchos lugares. Y se entendió que era por el pecado. Haití es un lugar en el que el ocultismo, en el que la hechicería, en el que la brujería, la adoración a Satanás directamente es abierta. Entonces, esto también trae esa maldición sobre el pueblo por el pecado. Yo quiero pensar eso y no pensar en que hay un color de piel que trae consigo, ¿verdad?, una maldición en ese sentido. Pero, repito, a lo mejor sí significa negro el nombre, pero repito, no obligatoriamente tendría que ser por el color de la piel, aunque podría ser también. Entonces, ahí eso es algo que queda abierto y que podríamos también investigar. Entonces, pero imagínense usted diga, que uno diga que el color negro es por una maldición en ese caso. Habría que investigar mucho más, pero, repito, tal vez en el caso mío, porque aunque yo soy un negrito pelo bueno, y yo dentro de los negros caigo blanco, para que ustedes sepan. Pero el hermano José Luis dice, pero no es tan negro, nada, el hermano José Luis tiene un color más o menos clarito, pero dentro de los blancos, José Luis es canito y yo soy carboncito. Entonces, eso es así, hermano, pero habría que investigar bien. Yo no había oído esa teoría, créanme, es la primera vez que lo oigo, pero el pastor José Luis la hace porque tiene lógica dentro de todo lo que está pasando, ¿verdad? Dentro de esos pueblos, uno realmente te lleva a pensar. Yo no lo había oído nunca, y pensando en Haití, África y todo eso, a pesar de que también tiene mucho que ver, hermano, con el pecado, tiene mucho que ver con la manera, el estilo de vida. Por ejemplo, el estilo de vida que los haitianos han tomado es un estilo de vida de destruir todas las cosas. En África también son gente que ¿verdad? La vegetación, todas las cosas. Además, el clima en el que viven no los ayuda bastante. Entonces, sería también por eso, pero sería bueno el asunto de las razas, de dónde salen. Yo voy a investigar eso, de dónde salen las razas, porque es una muy interesante pregunta. Amén. ¿Alguien más levantó la mano? Bien, ya estamos terminando, hermano, y el tiempo se nos fue en ese pedacito, pero es interesante, de verdad que es interesante, y decía ahorita, no importa, este es el lugar para opinar y hacer preguntas, y ojalá tengamos respuestas, aunque no todas son lógicas, y muchas también, hermano, lamentablemente, no tienen totalmente bases bíblicas, de lo que podríamos decir, son especulaciones, igual de lo que yo digo. Hermana Guadalupe. Dios los bendiga. Estoy por acá escuchando solamente, pero me llama la atención. Hay un versículo en Primera de Timoteo, varios versículos. Aparentemente había algún tipo de disertación o había algún tipo de discusiones, y Pablo aconseja a Timoteo diciendo, en el capítulo 1, si leemos el capítulo 1, lo vamos a encontrar del 3 en adelante. Entonces, él le dice las razones por qué lo envió a Éfeso, pero dice esto, en el 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, estamos hablando de diferentes teorías y diferentes versiones y diferentes opiniones. Entonces él dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Y así él continúa diciendo, y así te encargo ahora que hagas esto y esto. Bueno, ¿a dónde viene mi comentario? Mi comentario es que a veces cuando analizamos, como en el capítulo 1 de Génesis,
En la clase pasada hablábamos, se decía que había una teoría, que el mundo había sido creado antes. Sin embargo, la Biblia me dice a mí que Dios creó los cielos y la tierra. O sea, yo no tengo por qué pensar a través de la palabra de Dios que había un mundo anteriormente, antes que ese, y porque estaba desordenado y vacío, etcétera, etcétera. Se hicieron ese tipo de comentarios. Ahora estábamos hablando también en el libro de Génesis acerca de cuando dice que los hijos, los hombres dice que aconteció que los hombres empezaron a casarse y los hombres tuvieron hijas y los hijos de los hombres empezaron a casar y que habían gigantes, etcétera, etcétera. O sea, yo veo que el libro de Génesis no nos está a nosotros diciendo, en el caso del tema de los ángeles, que fueron los ángeles los que se casaron con los hijos de los hombres. Yo lo que entiendo es que al igual que ahora había un grupo de personas, como lo vimos, porque dice la Biblia que Enoc anduvo con Dios y se lo llevó Dios. O sea, se lo llevó Dios. Eso quiere decir que había gente creyente en Dios, había gente que le servía a Dios. Sí. Entonces resulta que obviamente la Biblia nos dice a nosotros, a todos los que creyeron se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. La referencia que yo quiero hacer es que posiblemente en ese momento hubo personas también que no le servían a Dios, que no tenían una relación con Dios, sí. Y había un grupo que sí tenía una relación con Dios, ¿verdad? Y eso lo vimos desde Caín y Abel también. O sea, Abel era obediente a Dios y Caín tenía un corazón, dice la Biblia, perverso. Entonces, ¿por qué yo voy a entrar en esos... en esas, ¿cómo se dice? En esas disertaciones, sí. De si eran ángeles o no eran ángeles, de si hubo un mundo o no había un mundo antes que este. La Biblia me dice a mí que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La Biblia dice en el libro de Génesis cómo Dios creó los animales y todos los seres vivientes. Sí. No había nada, cómo ordenó todo, cómo lo fue ordenando todo. Entonces yo por la fe creo en lo que me dice la palabra de Dios. Amén. Quería aportar esto porque a veces... algunos creyentes pueden ser de alguna manera perturbados por ciertos temas de discusión que quizás hasta sin darnos cuenta los ayudamos a confundirse un poco, mientras nosotros debemos de darle paso a la fe y creer lo que dice la palabra de Dios. Esa es mi posición. Dios le bendiga. Amén. Bien, tengo que decirle lo siguiente, hermano. Número 1. El que estudia un seminario tiene que estar abierto, porque un seminario es un seminario. Y el seminario es para eso mismo, para discutir posiciones. Las escrituras están ahí, es verdad. Y yo estoy de acuerdo con usted en lo que usted dijo. Están ahí. La Biblia, yo siempre digo, cuando la Biblia calla, yo callo. Cuando la Biblia habla, yo hablo. Siempre hemos dicho y hemos tenido el respeto. Pero primero, antes de eso, el que está aquí en este seminario debe tener, por lo menos, el que lo invitó, el que lo entró, el que lo ubicó, debe saber que aquí se van a discutir temas. Entonces, yo no puedo tener aquí nuevos creyentes, ni gente que no tengan la capacidad para discutir un tema. Porque entonces no tiene, o sea, le estaríamos dando entonces plátano a alguien que lo que necesita es leche. Entonces, un seminario bíblico es para debatir temas. Un seminario bíblico está para poner, yo lo que estoy dándole a ustedes es y esto es bueno, aunque usted piense que no, es bueno saber cuáles son las posiciones que tenemos. Y quiero aclarar, cuando el apóstol habla sobre te envío para que no oigas, no está hablando en nada de la palabra, hermano, ni de lo que está hablando de la palabra. Está hablando de las filosofías que no eran conforme a las escrituras, de las filosofías que estaban enseñando. Acuérdense que estaban los atenienses, estaban los griegos, todo ese tipo de gente, y todos estaban trayendo diferentes enseñanzas. Lo que estamos hablando aquí netamente no son ni siquiera versiones ni cosas. Hay tres tipos de asuntos de la Biblia, y quiero aclarar esto. Hay unos que son bíblicos, que es lo que usted dice, lo que la Biblia dice, prácate. Esto dice la Biblia, true, eso es lo que dice literalmente. Hay otro que es extra bíblico, que no lo dice ahí,
no está explícitamente, pero implícitamente está registrado ahí. Y hay otro que es y que no contradice las escrituras ni las altera. Y hay otra que es antibíblica, que eso sí es a lo que yo debo repeler o debo decir no a lo antibíblico. Pero yo como maestro debo poner las posiciones, porque cualquiera de ustedes que esté ahí en algún momento va a escuchar en lo que sea las posiciones que hay, y usted debe ponerse en una de las posiciones. Y en el caso suyo, y yo respeto eso, usted solamente se pone en la posición de lo que dice la Biblia por fe y punto. Yo respeto eso, pero la Biblia también hay que interpretarla. La Biblia hay que interpretarla. Entonces, yo no estoy poniendo en ningún momento, hermana, estoy poniendo otras, no estoy enseñando otras cosas, ni tampoco fábulas, ni nada. Cuando hablábamos, y siempre he dicho, hermano, siempre he dicho, estas son hipótesis, suposiciones, nunca he dicho que son leyes. También he dicho y he sido claro, pero como seminario es necesario que se enseñen cuáles son las vertientes que se dan para que usted la escuche y usted pueda debatirla con la palabra. Eso es bueno. Entonces, yo como maestro debo poner en el tapete las hipótesis o las vertientes que hay. Entonces, usted va a las escrituras y usted se queda con lo que la escritura dice, y yo también, pero yo tengo que interpretar las escrituras. Cuando yo, un ejemplo, digo, cuando hablamos, por ejemplo, de que habían más seres humanos en el Génesis, no está ahí, porque también decíamos que no todo está escrito, pero cuando dice aumentaré los dolores, está hablando de que algo había pasado. No dice en ningún momento literalmente que había más gente cuando el tiempo de Caín, pero implícitamente Caín se está cuidando y está salvaguardando su vida. Entonces la Biblia no tiene que decirme a mí que había más gente, porque implícitamente está ahí, aunque yo no lo vea. Entonces, cuando yo doy digo, y no lo digo, o sea, se lo enseño porque ustedes van a oír y ya lo han oído, y hay mucha gente que lo ha oído, que hay gente que dice que eran ángeles. Yo tengo que enseñarle lo que están diciendo, lo que se dice, porque esto es un seminario. Hay una vertiente que dice que eran ángeles y otros que eran seres humanos. Entonces, la Biblia, yo dije bien, la Biblia dice que los hombres que se reunieron. Entonces, yo he querido especificar porque tenemos también que interpretar bien las escrituras, irnos al contexto histórico, cultural y social, en el contexto en el que habla el apóstol Pablo sobre el envío. No está hablando sobre lo que la gente decía de las escrituras. En el contexto no está sobre una interpretación de las escrituras. En el contexto que Pablo habla ahí, no habla en que le están dañando. Está hablando sobre las distintas filosofías, enseñanzas filosóficas y enseñanzas seculares que habían, que estas enseñanzas competían en cuanto a conocimiento con la enseñanza bíblica. Y a eso es que él llama: ve y dale forma, ve y dale énfasis, ve y dale fuerza a lo que hemos aprendido. El mismo Pablo dice: yo le hablo de lo que he oído y de lo que he aprendido. Entonces, yo sé que las escrituras, y qué bueno que aparece gente en el grupo que defiende las escrituras. Yo soy un defensor de las escrituras, a sabiendas siempre que las escrituras hay que interpretarlas. Y hermanos, con todo el respeto que todos se merecen, pastores, ministros, lectores, gente que escudriña las escrituras, recuerden, lo que tenemos son traducciones de la Biblia. Y tenemos que saber que hay traducciones de esa que de alguna manera, hermano, no se contradicen, pero sí hay cosas que se ha descubierto, hermano, por los rollos originales, que algunas personas cometieron errores en las traducciones. Entonces, no estamos dándole otro evangelio ni otra enseñanza, pero es mi deber como maestro decirle cuáles son las vertientes que hay en el mundo, y que ustedes entonces escojan por las escrituras cuál es la real. Siempre por las escrituras.
Uno dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. ¿Qué dicen las escrituras? Que somos de Cristo, que somos de Cristo. Pero siempre vayamos al texto dentro del contexto. ¿Por qué lo dijo Pablo? ¿A qué se refería Pablo? ¿Cuál era en sí? ¿Qué estaba pasando en sí en ese momento en el que Pablo le habla y en el que se da esto? Entonces, yo no difiero, hermano, de que yo no tampoco digo que había otro mundo. Nunca dijimos que había otro mundo. Esa palabra no salió nunca. Usted quiere buscar la grabación. No es que había otro mundo. Lo que se dijo ese día fue que del desorden, lo que se dijo también fue que había una especulación, ¿verdad? Una especulación, no una ley, de que lo que había creado el desorden que había, porque lo que Dios hace es organizar algo que estaba desorganizado. Entonces, que lo que había creado ese desorden, y siempre se dijo que que era una hipótesis, no una ley, y que la hipótesis quede en eso, en hipótesis. Pero, gracias, mi hermano Guadalupe, pero quiero aclarar eso, hermano, porque se puede pensar que estamos enseñando otro evangelio, otra doctrina, otra enseñanza. Es mi deber como maestro decirle cuáles son las vertientes y usted lo va a ubicar conforme a las escrituras. Pero yo le pido a los pastores que están aquí, y con mucho respeto se lo pido, si ustedes entraron un nuevo creyente al grupo, cometió un error, porque pasaría lo que dice la hermana Guadalupe, pueden confundirse. Un nuevo creyente, porque esto es un seminario, esto es un instituto bíblico donde este tipo de puntos se van a discutir y al final entonces llegaríamos a una conclusión. Repito, hay varias vertientes de un tema. Por ejemplo, ese tema de los negros, óyeme, a mí me encantó esa parte, me gustó la posición, me gustó porque ni yo sé de dónde vine como negro, yo no sé. Ahora, yo sí sé que Dios me creó. Ahora, ¿fue por maldición o el asunto está en que es por raza o que es por el lugar donde nacimos? Eso es interesante, hermano, porque los que contradicen las escrituras van a venir en contra nuestra. Pero esto es así, hermano, esto es para conversar. Pero sí le digo, si alguien se siente confundido con algo de lo que decimos, tenga la libertad para expresarlo. Estoy confundido en esto, hermano. Yo no entiendo esta cosa, no entiendo esto. Y si no lo hago yo, está el pastor José Luis, hay otros pastores ahí, la misma hermana Guadalupe, que es alguien que respeta mucho las escrituras. Estamos aquí para aclarar. Yo soy muy temeroso de Dios, hermano, y por eso yo siempre digo que mi verdad no es la verdad absoluta, porque no pretendo tenerla. Así es que es lo que digo. Pero sí, hermana Guadalupe, me gusta mucho su cuidado y su guardar la palabra. Es maravilloso. Eso, líbreme Jehová Dios de yo, y mire que mencioné el nombre de Jehová, que no suelo mencionarlo mucho, pero líbreme Señor de yo, y no porque sea una doctrina lo de Jehová, es porque en el original no está el nombre Jehová, pero ya es difícil que uno deje de decir Jehová, pero en el original no está. Entonces nosotros nos hemos amañado, y termino con esto. Miren, hermano, nosotros nos hemos amañado con una versión, y yo les invito a que confronten varias versiones y que vean, hermanos, varias versiones, porque esto nos va a llevar a conocer más, no una Biblia, a conocer más lo que Dios quiere que conozcamos. Amén. Así que yo quería entrar a los patriarcas, pero ya el tiempo no me da y hay gente que se acuesta temprano porque tiene que trabajar mañana. ¿Alguien desea comentar algo más? No quiero quedarnos así. Hermano Guadalupe, respeto mucho lo que usted dijo. Estoy de acuerdo con usted. Si alguien se siente en un momento que confundido, tírenos, háblenos, díganos que si yo cometo un error me arrepiento y le pediría perdón y nada, borrón y cuenta nueva. Amén, hermanos. Amén. Así que si alguien tiene algún otro comentario, pero esa es la manera de un seminario, hermanos. A poner un ejemplo, si yo estoy hablando de Juan Pablo Duarte, yo tengo que ser sincero. Hay una posición que dice que Duarte fue un cobarde. Hay una parte que dice que Duarte huyó. Hay una parte que dice que Duarte hizo esto y lo otro. Si usted le dice a la mujer mía que enseña, que aparte de ser psicóloga, enseña historia de eso de Duarte, usted la va a tener en contra. Para mi esposa, Duarte fue un gran héroe. Duarte fue un hombre que se entregó. Duarte, los pensamientos duartianos son lo último. Uno dicen que Colón fue un ladronazo. Otros dicen que Colón fue alguien que vino a hacer. Entonces,
hay que decir cuáles van ambas posiciones. Y al final, hermano, en este caso, la Biblia es la que nos va a representar. Hermano Samuel. Samuel. Y terminamos con usted. Samuel. Amén. Samuel parece que no le abre el micrófono. Amén. Samuel, levantó la mano. Se le frizó. Bien. ¿Alguien más necesita o desea? ¿Alguien está confundido en algo, hermano, antes de continuar? De lo que Pastor, yo tengo la... Pastor. Sí, Josefina. Yo tengo la curiosidad de saber, o sea, ¿cuál es el nombre original que tiene, que tiene Dios bueno, en los escritos originales? Amén. A Moisés, él le dijo, yo soy, dando a entender su grandeza, su poder y autoridad sobre todas las cosas. Pero también se manifestó como el Adonai, se manifestó como el Shaddai, se manifestó como Nisi. O sea, si ustedes se dan cuenta, hermanos, en el escrito original, donde quiera que se mencionaba el nombre de Dios, tenía un porqué y un para qué. Un porqué y un para qué. Su nombre tenía siempre una razón. Dice un hermano que es Yahweh. Sí, pero hay letras ahí que no van realmente, porque se le añadieron letras. El abecedario de los judíos no tenían tantas letras, hermano. Entonces, le han ido añadiendo para que tenga forma. Esa es la verdad y la realidad del nombre de Dios, pero simplemente lo conocemos como Dios, como Nisi o nuestro protector, como Rafa, nuestro sanador. Entonces, Dios realmente lo conocemos más por las cualidades de Él. Él se da a conocer más por las cualidades. Y a Moisés dijo, yo soy. Dile, yo soy, me envió. Yo soy. Y parece mentira que cuando él le fue al faraón, el faraón entendió con eso. Con eso entendió. Con eso entendió. El Emmanuel fue más ya en el tiempo de Jesús. El Dios está con nosotros. Ya entra más en el tiempo de Jesús la manera que se da a conocer como hombre, el Emmanuel. Amén. Entonces, pero lo que decimos es que el nombre Jehová es un nombre que fue fusionado. Fue fusionado de varios nombres, del Adonai, si no me equivoco, Adonai, y no me acuerdo de cuál otro fue. Y no me acuerdo, pero fue de 2 nombres. Pero el significado de Jehová realmente no existe como tal, realmente. Pero, aclaro, pero eso le seguimos diciendo a Jehová, y lo bueno es que Él nos oye y nos atiende, porque Él entiende la intención. ¿Quién levantó la mano? Sí, dígame, pastora. Lo que pasa es que no me quería abrir la pastora Lady. Amén. Pastor, sí que yo he escuchado que la palabra Yahweh se unificó del nombre de Dios, que es el sonido de nuestra respiración, así como lo pusieron, porque lo que pasa es que el abecedario judío no tenía vocales. Sí, ellos combinaron el Adonai con esas, porque ustedes saben que ellos no mencionan el nombre de Dios. Sí, entonces ellos no lo mencionan el nombre. Sí, entonces. Sí. Sí, exactamente, porque era impronunciable, exactamente, pero hubo un grupo, creo que eran los helenitas, no me acuerdo, pero hubo un grupo que se aprovechó de eso, se aprovechó un grupo sectario, se aprovechó y lo llamó Jehová, y los testigos de Jehová se aprovecharon de eso, y entonces se creó todo eso. Entonces, realmente, hermano, pero no hay, aclaro, no hay pecado alguno en decirle Jehová a Dios, porque Él nos entiende. Eso es lo mejor del mundo. Amén. No es una ley, ni es tampoco. Lo que quiero decir es que las nuevas traducciones, que con sinceridad, hermano, están más apegadas al original, ya no le llaman Jehová, le llaman el Señor, le llaman Dios. O sea, tratan ya de adecuarse al original, a la verdad del original. Y esto no es una enseñanza, hermano, sectaria, ni mía como líder. Yo tuve mucho problema para aceptar eso. Yo tuve que irme a mucho estudio para aceptar que el nombre de Dios no es Jehová. No es Jehová. Realmente. Entonces, pero es difícil uno reconocer ese tipo de cosas porque es un lío, ¿verdad? Decir, hermano, el gran yo soy, exactamente.
Eso se adecua más a Dios. Terminamos porque el tiempo ya se nos fue, hermano. Se nos fue el tiempo. Amén. Gracias a ustedes. Cualquier duda, tírenla por el grupo. No se me sientan mal ni se me enojen. Esto es de gente ¿verdad? Que quieren aprender y que estamos para aprender. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos en este momento. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad y por tu amor. Gracias por los hermanos y hermanas que están ahí. Ayúdanos a ser, Señor, oidores, hacedores de tu palabra. Padre, que lo que no entendamos ahora podamos entenderlo. Que lo que no esté claro en nosotros pueda el Espíritu Santo aclararlo. Que el Espíritu Santo traiga, Dios mío, claridad, traiga en nosotros esa humildad, esa sencillez, y que lo que no entendemos aquí podamos entenderlo en el cielo. Gracias, danos, Señor, reparador y tranquilo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Cualquier pregunta, estamos aquí. Les amo en el amor de Cristo Jesús. Amén. Abba, Padre. Amén, así es. Dios les bendiga.